Bien, Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto poder saludarles y estar reunidos en el día del Señor, en el día donde el nombre de Cristo debe ser glorificado por su iglesia en conjunto. Todos los días el nombre de Cristo debe ser honrado y exaltado, pero el domingo es el día del Señor, donde la iglesia se reúne para adorar a nuestro Salvador. Así que damos la bienvenida a todos. Un saludo especial a nuestros hermanos de Quillón también, la iglesia en Quillón que nos visita el día de hoy. Señor les bendiga grandemente, hermanos. Es un gozo poder conocerles y compartir este tiempo juntos. Vamos a orar a Dios y luego comenzar nuestro estudio. Hoy día está relacionado con la crianza y disciplina de nuestros hijos. Hemos visto en esta serie de teología para la familia varios temas respecto a la familia. Últimamente pudimos ver el rol del esposo, poner la base que es importante para la formación bíblica del hogar, el rol de la esposa también la semana pasada, y hoy veremos un poco acerca de la crianza y disciplina de nuestros hijos. Evidentemente muchos de estos principios que vamos a mencionar hoy día a la luz de la palabra aplican algunos de ellos, sobre todo la disciplina, para mayormente niños que están en periodo de crianza cuando son pequeños. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta mañana, te bendecimos, Dios, porque tú eres bueno para con nosotros. Somos privilegiados, Padre, y a veces no nos damos cuenta de poder, Señor, reunirnos en tu nombre como iglesia, de poder tener un lugar, Señor, donde reunirnos, tener una congregación, una comunión entre los hermanos, una unión, Padre, que ha sido ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Señor, estamos tan agradecidos de esas bondades. En muchos lugares, como orábamos en la mañana, Señor, la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo prohibida, Señor. Muchos hermanos están sufriendo por tu causa, muriendo por Cristo. Y oramos por ellos para que tú les sostengas, les alientes, Señor, en medio de las persecuciones en Oriente. Pero también alientes nuestros corazones acá en Occidente, Señor, y nos permitas ver los tremendos privilegios que tenemos, Señor. El hecho de congregarnos, Padre, de abrir la Biblia, de aprender de ella, de tener Biblias en casa, Señor, es un enorme privilegio que tú nos has dado. Ayúdanos a aprovecharlo, Señor, a aprender más de ti, a conocerte más, a estudiar más de tu palabra. Y danos la sabiduría, Señor, para aplicar estos principios que nacen de la Escritura a nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. Dios, te alabamos, bendecimos y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6. Vamos a ver varios versículos mayormente de Proverbios, del libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría, que nos enseña cómo debemos educar a nuestros hijos, muchos principios, porque fue escrito de un padre, ¿cierto? Salomón, a su hijo o sus hijos. Entonces vamos a aprender mucho del libro de Proverbios. Recuerden que muchas de las cosas que estamos diciendo en esta serie de la familia son contracultura hoy día. Entonces, lo que van a escuchar hoy día también, muchas de estas cosas son contracultura. Son contra la educación que el mundo dice, ¿cierto? La sociedad, incluso el Estado, el gobierno, dice que debemos dar a nuestros hijos. Pero yo creo a los principios de la palabra de Dios. Y me aferro a la palabra de Dios y creo que lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la crianza, educación y disciplina de nuestros hijos es lo que nosotros debemos aplicar. Y es como nosotros debemos hacerlo, porque no tenemos la sabiduría nosotros para saber educar a nuestros hijos. Esa sabiduría debe venir de la palabra de Dios, ese conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios es el autor de la familia. Dios es el creador del matrimonio. Dios nos enseña acerca del rol del esposo. Dios nos enseña acerca del rol de la esposa y de cómo nosotros debemos educar a nuestros hijos. A lo mejor mucho de lo que escuches no te parezca, ¿cierto? Correcto, no te parezca algo que tú debes aplicar en tu vida, porque justamente hemos recibido una enseñanza y hemos sido educados de una forma,
pero debemos sacar esas cosas de nuestra mente para introducir lo que está en la palabra de Dios y aplicar los principios bíblicos en la crianza de nuestros hijos. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a tomar una enseñanza semanas más adelante acerca de la obediencia de los hijos también. Hemos visto todos los roles y vamos a ver el rol de los hijos también para con sus padres. Y ahí no vamos a tener escuela dominical de niños, vamos a ver que los niños estén aquí presentes con nosotros en esa enseñanza que va a ser en un par de semanas. Pero el verso 4, y nos vamos a centrar nosotros en esto hoy día, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, nosotros para sentar estas bases de los principios de la educación y disciplina bíblica, debemos dar por sentado que el contexto cristiano en el cual deben crecer nuestros hijos debe ser un ambiente, un clima dentro del hogar de amor, un clima de respeto, un clima de paz, de perdón, de comunicación, de comprensión, que son cosas que deben estar impregnadas en el hogar cristiano. Ya debemos dar por sentado que ese debe ser el clima en el cual crezcan nuestros hijos. Si tú eres un matrimonio cristiano, en tu casa no puede reinar la gritería, ¿cierto? El odio, las malas palabras, la falta de perdón, la falta de comunicación. Todo lo contrario, el clima donde deben ser criados nuestros hijos para que estos principios puedan aplicarse correctamente debe ser un clima de amor, perdón, paz, comunicación, conversación. Entonces nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad dada por Dios. Dios nos ha dado la responsabilidad de educar a la siguiente generación. Nosotros a veces no vemos más allá de lo que ven nuestros ojos y lamentablemente pecamos en ese sentido en contra del Señor en no educar o no preparar a nuestros hijos para lo que se les viene. Ellos son la siguiente generación y nosotros debemos educarlos para la gloria de Dios. De hecho, la Biblia, cuando habla del matrimonio, dice el libro de Malaquías: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Hablando del matrimonio. ¿Y por qué hizo uno? Bueno, para buscar una descendencia para él. O sea, Dios buscaba una descendencia que le glorifique a él. Entonces, uno de los tantos propósitos del matrimonio, como ya hemos visto, es que el matrimonio, ¿cierto?, tenga hijos y esa generación pueda honrar a Dios. O sea, tu responsabilidad y mi responsabilidad es que nuestros hijos glorifiquen a Dios. Esa es la responsabilidad máxima de los padres. Debes darle educación, por supuesto. Debes hacer que ellos desarrollen sus capacidades en este mundo, por supuesto. Pero eso no es lo más importante para ellos. Lo más importante para ellos es que ellos glorifiquen a Dios. Y tu tarea más importante es que ellos honren a Dios. Vemos en el libro de Deuteronomio que Dios le manda a la generación que Él sacó del desierto. Recuerden, Él los saca de la esclavitud de Egipto, abre el mar rojo para que ellos cruzaran, y luego cuando Él les repite la ley en el libro de Deuteronomio, les dice que todas esas maravillas que Dios había hecho y todas las cosas que Dios les había enseñado a ellos, todas las leyes, debían repetirlas a sus hijos, estando en su casa al acostarse. Deuteronomio capítulo 6, usted puede leerlo ahí. Entonces Dios les decía a ellos que no debían dejar de contar las maravillas de Dios a la siguiente generación. De hecho, Dios les dice en Deuteronomio a ellos: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y estas cosas estarán primero sobre tu corazón y luego las repetirás a tus hijos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No cumplió ese mandamiento del Señor, no cumplió las ordenanzas que Dios le dio, no les contó esas grandes cosas a sus hijos porque no quedaron en su corazón, no impactaron su propia vida. Por lo tanto, tampoco pudieron comunicarla a sus hijos, y se levantó después una subsiguiente generación que no conocía a Jehová. Imagínense, que no conocía el nombre de Dios, que ya no adoraban a Dios. Eso pasa cuando nosotros no cumplimos la tarea de criar bíblicamente a nuestros hijos. Se va a levantar una siguiente generación, o nuestros nietos, que ya no van a servir a Dios, que ya no van a adorar a Dios.
Y personalmente, hermanos, yo no quiero eso para mi familia. No quiero eso para mis hijos, no quiero eso para mis nietos, para mis bisnietos. Yo quiero que ellos glorifiquen a Dios, honren a Dios. Por eso debo cumplir con la tarea. Si Dios me ha dado la oportunidad de criar a mis hijos pequeños en el Señor, quizás algunos no han llegado con sus hijos pequeños en el Señor, sino más adolescentes o ya jóvenes o ya adultos. Bueno, debes, si no son creyentes, orar por ellos, aconsejarlos, guiarlos, exponerlos la palabra de Dios. Es lo que puedes hacer. Pero si tú tienes a tus hijos pequeños, tienes la oportunidad de pequeños sembrar en ellos la semilla de la palabra de Dios. Entonces tienes una responsabilidad mayor con ellos, de educarlos en los caminos del Señor, para que su fe sea una fe real, una fe sincera. Pero hermano mío, si ellos no ven una fe sincera en ti, primeramente, si ellos no ven convicciones bíblicas en ti, entonces no va a servir de nada lo que tú le enseñes. Es como el padre que dice, hijo, no tienes que ser como yo cuando seas grande. ¿Cierto? El padre bebedor que le dice al hijo, tú no bebas cuando seas adulto. Bueno, probablemente el hijo va a terminar siendo bebedor porque él, si el Señor no hace algo, porque fue lo que vio desde niño, lo que aprendió. Entonces algunos padres dijo, hijo, tienes que leer la Biblia, tienes que servir al Señor, tienes que ir y no vienen el domingo a la iglesia, hermano. Menosprecian la iglesia del Señor, deshonran el día del Señor. Y después le enseñamos a nuestros hijos que lean la Biblia, que oren. Es una inconsecuencia. No están viendo piedad en el hogar. Porque si las cosas no te impactan a ti primero, no vas a poder traspasarla a ellos. No vas a poder contarle cuán grandes cosas hace el Señor en ti. Porque nuestros hijos ven nuestra vida. Ellos saben si somos verdaderos creyentes. Ellos saben si amamos al Señor. Ellos saben si oramos, si leemos la Biblia, si enseñamos la Biblia en casa. Entonces debemos predicar primeramente con el ejemplo. Proverbios. Vamos al libro de Proverbios, hermanos. Vamos a ver varios pasajes ahí. Capítulo 1. Comencemos con el primer capítulo. Proverbios 1, versos 8 y 9. Después que Salomón da la introducción al libro y dice el propósito del libro, el libro de Proverbios para entender sabiduría de doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo. O sea, nos enseña el camino de la sabiduría. Luego comienza en el verso 8 diciendo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, el deber del padre es dar instrucción. El padre no puede ser un fantasma. ¿Recuerdan que hablamos de los hombres fantasmas en el hogar? Que no hacen nada, no dicen nada, le dejan toda la carga a sus esposas. No, el hombre debe estar constantemente dando instrucción en el hogar, debe estar enseñando, debe estar instruyendo. Es por eso que les he dicho en incansables ocasiones, hagan culto familiar, enseñen la Biblia, tomen la Biblia, compártanla con su familia, explíquenla, no tienen que saber tanto, tienen que compartir ideas de la palabra de Dios. Pero háganlo, porque es su responsabilidad enseñar la Biblia. Dar instrucción es la tarea del padre. Y le dice a los hijos, oye esa instrucción. Porque ellos quieren tu bien. Ellos quieren que sean enseñados en la palabra de Dios. Y no desprecien la dirección de tu madre. La madre también en el diario vivir debe estar dando dirección en el hogar. Cumpliendo las instrucciones también que el padre da para que el hogar sea un hogar piadoso. Un hogar que sirva a Dios. Evidentemente el modelo natural y bíblico dentro del hogar es la crianza donde están el padre y la madre, ¿cierto? Donde están ambos educando a los hijos. Lamentablemente, por el pecado y por acontecimientos de la vida, algunos no pueden cumplir ese modelo natural. Hay madres muy esforzadas que han criado a sus hijos solas, y gloria a Dios por esa fuerza que el Señor les ha dado, esa gracia. Pero obviamente el modelo ideal bíblico es donde hay un padre y una madre. Y ambos tienen autoridad sobre sus hijos porque Dios se las ha dado. ¿Recuerdan cuando leímos el pasaje de Génesis capítulo 18? Cuando Dios dice de Abraham, porque Dios dice, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que teman a Jehová.
y que guarden sus mandamientos. O sea, Dios sabía que Abraham iba a ejercer la autoridad que Dios le había dado sobre su casa para que ellos temieran a Dios. Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, hay una autoridad que Dios le ha dado a los padres sobre los hijos. Hermanos, es el modelo natural y eso es lo que da por sentado la Escritura. La Escritura no habla o no evidencia muchos casos de rebelión de los hijos contra sus padres porque eso estaba regulado por Dios. Lo natural era que los hijos obedecieran a sus padres. Diferente es hoy, donde los hijos se rebelan contra sus padres, donde les faltan el respeto. Eso no se daba en la palabra de Dios porque la ley había establecido que un hijo rebelde era muerto, era apedreado, moría. Esa era la forma de regular el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. En la ley mosaica, en la ley judía. Hoy vemos relaciones de amigos, donde el padre le dice al hijo, oye, trátame como quieras, háblame como quieras. Total. Hermano, tú no eres simplemente el amiguito de tu hijo. Tú eres el padre y tu hijo necesita esa autoridad dentro del hogar. Porque si carece esa autoridad dentro del hogar, las ordenanzas, el corazón de tu hijo se va a criar, se va a educar haciendo lo que él quiera, cumpliendo los deseos de su corazón y no siendo guiado correctamente. Hermanos, el problema de muchos jóvenes hoy día en el mundo es que los padres han dejado a sus hijos sin guiar, sin pastorear su corazón, sin guiarlos a las cosas que son correctas. Por eso la madre dice, yo no le enseñé estas cosas malas, ¿por qué las aprendió? ¿Por qué mi hijo ahora es así? Si yo no le enseñé esas cosas. Ese es el problema, es que no hizo nada, no le enseñó nada. Dejó que los pecados que nacen de su corazón desde que es bebé crezcan y crezcan como una semilla. Y no sacó ese pecado de su corazón. Nuestra tarea es pastorear el corazón y sacar el pecado de ahí. Porque ¿qué dijo el Señor? Del corazón nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Todos los pecados nacen del corazón. Hermanos, de no te sorprendas cuando veas pecados escandalosos en el corazón de tu hijo, porque es un pecador igual que tú. Y sin Cristo podemos hacer cualquier barbaridad, porque eso está en el corazón del hombre. El problema es que no se pastorea el corazón. Y si no cuidamos el corazón desde que son pequeños, cuando sean grandes, esos pecados van a relucir. Hermanos, cuando un niño, ¿usted ha visto a dos niños pelear o dos bebés? ¿Y cómo se tiran el pelo? ¿Y cómo se agarran? ¿Ha visto eso? Y uno se ríe, ¿cierto? Porque es medio gracioso esas peleas porque no tienen mucha fuerza. Pero él está muy enojado tirándola. Hermano, que si pongamos que ellos crecen y tienen 20 años, esa pelea, ¿cómo sería? Quizá el uno mataría al otro con esa fuerza. Si dejamos que eso pase y nos reímos de esas cosas que hacen y no las corregimos, no las controlamos, no les enseñamos, ¿qué va a pasar? Ese pecado y esa ira que está ahí en su corazón va a crecer. Y sin darnos cuenta lo estamos provocando a ira. Y esa ira está llenando su corazón. Y créanme, cuando alguien lo toque, lo pasa a llevar en cualquier lugar, él va a explotar. Y va a querer matar al otro. ¿No te pasa eso a ti a veces? Que alguien y te tocó y, oye, ¿qué le pasó? Queremos irnos a las manos, o te tocaron la bocina, o te adelantaron. Y nace de tu corazón todo ese pecado. ¿Sabes por qué es eso? Porque no te disciplinaron cuando pequeño. No te corrigieron. No tuviste el privilegio, no tuvimos el privilegio de ser enseñados bíblicamente. Pero tú tienes el privilegio de sacar esas cosas de tus hijos. Porque si alguien lo pasa a llevar, hermano, no tiene por qué reaccionar. No tiene que salir ira de su corazón. Proverbios 15. Versículo 20, Proverbios capítulo 15, verso 20. El hijo sabio, ¿qué dice, hermanos? Alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. O sea, el respeto, la honra, tiene relación, de los hijos tiene relación con la sabiduría.
El hijo sabio va a alegrar al padre. El padre va a estar contento de los caminos de sus hijos. Saber que es un hombre sabio, un hombre que va por el camino del bien. Bueno, ¿cuántos padres? Y en mi corta vida pastoral me ha tocado aconsejar madres al respecto. Madres de 60 años, 50 años y más, que lloran a esa edad por sus hijos de 30, de 40, porque viven vidas perdidas. ¿Cuántas madres no saben dónde están sus hijos a las 3 de la mañana? Yo quiero tener más años, en 10 años, 15 años, y saber, dormir tranquilo, porque voy a saber que mis hijos a las 3 de la mañana están durmiendo en su habitación o están en sus casas ya casados con sus esposas. Pero no de allá por ahí, no por ahí, en el mundo. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Los hijos deben obedecer las directrices de sus padres y los padres deben ejercer esa autoridad con amor, con sabiduría, con paciencia, pero deben ejercer esa autoridad. Los hijos siempre debemos honrar a nuestros padres y hablar con estima de ellos, aun cuando no estén, aun cuando somos adultos, aunque la autoridad va cambiando, ya vamos formando nuestras familias, pero sí debemos siempre honrar a nuestros padres. Proverbios capítulo 23, por ejemplo, dice, versículo 22, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Entonces los hijos siempre debemos honrar a nuestros padres, incluso llegar a sostenerlos si es necesario cuando ellos sean adultos, sean ancianos. Si no tienen cómo sostenerse solos, debemos los hijos preocuparnos de los padres. El mismo Señor Jesús se interesó por el bienestar de su madre terrenal, ¿cierto? Cuando estaba en la cruz y la dejó a cargo de Juan cuando le dijo, he ahí tu hijo y ahí tu madre. O sea, ahora ocúpate tú de él. Entonces, la tarea de los padres es dar mucha instrucción, es hablar a nuestros hijos. Esa es la tarea primaria. Debemos hablar mucho con nuestros hijos, debemos instruirlos constantemente. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 26 o 23? Instruye al niño, ¿recuerda ese versículo? En su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ojo, nos está diciendo instruye al niño en su camino, en el camino del Señor. Aunque se da por hecho que debemos instruirlo en el camino del Señor. Está diciendo, instruye al niño en su caminar, en el camino del niño, mientras él está creciendo, mientras él está caminando, mientras él está avanzando, instrúyelo en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces debemos instruirlo. ¿Por qué? Porque la instrucción le va a dar directrices, sabiduría, un camino al niño, del cual probablemente él nunca se apartará. Ese camino puede ser bueno o malo, de acuerdo a la instrucción de sus padres. Entonces instrúyelo en ese caminar, para que cuando fuere viejo no se aparte de ese camino. Lamentablemente, a veces los niños están siendo influenciados sin darse cuenta los padres por otros medios, por la televisión, por el celular, por muchas cosas, por los amigos, por el mundo, por las ideologías. Y es por eso que cuando crecen y hacen ciertas cosas no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estuvimos pendientes mientras ellos eran niños por quién estaban siendo influenciados. Proverbios capítulo 4. Bueno, los abuelitos decían, el árbol se endereza cuando es pequeñito. Cuando el árbol ya es así un tronco, usted no puede poner una varilla al lado, amarrarlo y enderezarlo, porque ya creció así. Cuando es pequeño, cuando usted planta, el árbol debe poner una varita al lado, amarrarlo, ¿cierto? Para que crezca derechito. El árbol se endereza cuando es pequeño. Hermanos, de los 1 a los 7 años, es el periodo de más aprendizaje y de más disciplina que debe recibir un niño. Del 1 a los 7 años. Y quizás se extienda cuando son más rebeldes a corrección y disciplina hasta los 12. Pero ya después están formados. Necesita después orar, aconsejar, llenar de la palabra. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre,
delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba. Nota el padre, ¿qué hacía? Le enseñaba. Y él me enseñaba y me decía. ¿Qué le decía? Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, le decía, sigue el camino de la obediencia. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener larga vida? ¿Quieres que te vaya bien? Sigue el consejo, reténlo en tu corazón. El padre estaba constantemente diciéndole. Verso 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sigue el camino de la sabiduría. Eso es lo que le decía el padre a su hijo. Debe estar constantemente el padre aconsejando, diciéndole, hermanos, enseñándole, retenga tu corazón mis razones. Tenemos la responsabilidad y autoridad de enseñar a nuestros hijos el camino de la sabiduría. Ahora, ¿cómo comienza el camino de la sabiduría según la Biblia? Según Proverbios. En el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, yo debo decirle a mi hijo, ¿cuándo vas a comenzar a ser un hombre sabio? Cuando comiences a temer a Dios. Si no teme a Dios, no está la sabiduría. Profesando ser sabios, dice Romanos 1, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque dejaron fuera a Dios de sus vidas. Entonces, constantemente, yo le digo a mis hijos pequeños, si ustedes dejan a Dios fuera de sus vidas, lo único que les espera es destrucción, es mal y dolor para nosotros, sus padres. Pero si ustedes siguen el camino de Dios, siguen el camino de la sabiduría, nosotros vamos a estar alegres, contentos con su madre, de que ustedes sigan a Cristo, porque ese es nuestro mayor deseo, que sigan el camino de la sabiduría. Proverbios capítulo 6, tenemos la responsabilidad, hermanos, de sembrar la semilla de la palabra en ellos. Nosotros no los podemos hacer salvos, eso es de Dios. Dios es el que salva, obra en los corazones, pero debemos orar con todo nuestro corazón para que Dios lo haga. Debemos trabajar sembrando la palabra con todo nuestro esfuerzo para que esa palabra dé fruto en sus corazones. Y debemos hacerlo cada día. Lo dijimos en la enseñanza de la adoración familiar, que si nosotros sembramos la palabra de Dios todos los días, por 20 años, le enseñamos todos los días, por 20 años a nuestros hijos que estén en nuestro hogar, imagínense cuántas oportunidades tenemos de predicar la palabra de Dios. Más de 7,000 oportunidades. ¿A quién a usted le ha hablado de Cristo más de 7,000 veces? A nadie. No hay corazón que se resista a tantas predicaciones del Evangelio. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. O sea, del camino que no es el camino de la sabiduría. ¿Se da cuenta que es hablarles, conversar, decirles, pero también hay que reprender? Hermanos, tú tienes autoridad para reprender a tus hijos. Hoy día muchos nos dicen, no, que hay que conversar con ellos, razonar. Hermanos, yo no puedo razonar con un niño de 2 años. Yo tengo que instruirlo y reprenderlo y decir que eso no se hace. Es imposible, es un niño muy pequeño. Mientras van creciendo, yo puedo ir razonando más en ciertas cosas. Pero tú también debes dar instrucción, debes reprender, debes usar la autoridad que Dios te ha dado, porque tú eres representante de Dios en tu hogar. Y la Biblia a nosotros nos manda a temer a Dios. Y los hijos deben tener respeto, reverencia a sus padres. Dice Hebreos que nuestros padres nosotros los reverenciábamos. Allí llega hijo de repente, una bofetada a su padre. Mis hijos no pueden hacer eso. Que ni se les ocurra hacer eso. Porque yo tengo la autoridad para reprenderlos y disciplinarlos cuando ellos le falten el respeto a un adulto o a sus padres. Porque deben ser enseñados desde pequeños a ser respetuosos. El padre tiene que guiar a sus hijos, aconsejarlos, incluso en qué mujer va a escoger, con quién debe casarse. No vamos a escoger por ellos,
pero sí vamos a ayudarlo, guiarlo, decirle, hijo, esta es la mujer bíblicamente que tú debes escoger. Entonces, Proverbio nos habla de esa relación de padre e hijo donde también debe haber disciplina. Y me refiero a algo tan controversial hoy día también como la disciplina física. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Dios castiga a sus hijos? Sí, Él nos corrige, nos castiga. No menosprecies eso. ¿Por qué? Porque es para tu bien. Eso está diciendo la Biblia, eso nos dice en toda la Escritura. El castigo de Dios hacia nosotros es para nuestro bien. Es porque Él quiere corregir nuestro camino. Él quiere ayudarnos a que andemos mejor, a que no vamos por ese camino malo, sino que nos corrige para que andemos por el buen camino. Es por eso, hermanos, que a veces pasamos muchas adversidades, problemas. A veces no nos salen las cosas como nosotros quisiéramos que salgan. ¿Por qué? Porque Dios está obrando, está corrigiendo nuestro camino, está diciendo no vayas por ahí. Y a veces tiene que, para ti, ¿cierto? En tu pensamiento, irte mal para que puedas aprender a temer a Dios y a entender cuál es el camino de Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, ¿qué dice? Al que ama castiga. ¿Como quién? Como el padre al hijo a quien quiere. O sea, que la Biblia da por sentado que el amor de un padre hacia su hijo lo va a llevar a corregirlo, a castigarlo. Eso es amor. Porque el castigo que Jehová nos da a nosotros, que Dios nos da a nosotros, es un castigo que es para nuestro bien. No te voy a permitir hacer eso para que te vaya bien, para guardarte del mal. O sea, si tú ves a tu bebé de 1 año y medio, ¿cierto? Caminando por aquí, por la orilla, jugando aquí, por el borde, tú no lo vas a dejar hacer eso porque tú sabes que en cualquier momento se va a caer. Eso es lo que hace el Señor. Nos saca de ahí para que no andemos por lugares peligrosos. Y nos corrige, nos castiga, para que nosotros aprendamos. Este texto de Proverbios capítulo 3 es citado en Hebreos capítulo 12, cuando habla de la disciplina del Señor. Mire, vamos a Hebreos capítulo 12. Versículo 5. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Ahí está citando Proverbios 3. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Se da cuenta de lo que se da por sentado en la Biblia? Hoy día los hijos no son disciplinados, pero antes no había hijos sin disciplina. Y la Biblia da por hecho eso. Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces hay una importancia bíblica, hermanos, de la disciplina en el hogar. ¿Cuáles son las dos formas de disciplina bíblica? La verbal y la corporal. La formativa y la correctiva. O sea, yo debo disciplinar mayormente a mis hijos formándolo, aconsejándolo, hablándole,
Pero cuando hay rebeldía en el corazón del muchacho, la Biblia dice que lo único que lo alejará de ella es la vara de la corrección. Es el castigo físico, la disciplina física. A veces debemos regañar, amonestar firmemente a nuestros hijos por su conducta. Elí, ¿recuerdan que no lo hizo? Elí menospreció la disciplina, lo que el Señor le decía acerca de cómo criar a sus hijos. ¿Y qué pasó? Murió y fue reprendido por causa de su error. De su error. Y sus hijos murieron por la perversión que ellos cometían en la casa de Dios. Entonces debemos estar constantemente enseñando a nuestros hijos, pero cuando hay rebelión, cuando hay orgullo en su corazón, lo único que puede sacar eso, no van a ser tus gritos, hermano, no ocupes la gritería, va a ser la varita de la corrección. Proverbios 17. ¿Es necesaria la reprensión? Sí. Reprenda a tus hijos cuando anden por mal camino. Diles que eso no es correcto. Hoy día, ¿qué nos dice el mundo? No le hables en ese tono a tus hijos, conversa. No, hermano, hay que reprenderlos. Lo necesitan por su propio bien. Y cuando sean grandes van a entender eso. Vas a ver el provecho que va a hacer eso en la vida de ellos. Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Entonces no basta tampoco solo con el castigo físico, sino que merecen reprensión, disciplina, conversación. Proverbios capítulo 5. Versículo 7. Proverbios 5:7 dice: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, mira el verso 12, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Debemos escuchar el consejo aún nosotros, porque van a llegar los días en que esos jóvenes que fueron aconsejados, un día se hicieron adultos y no escucharon el consejo, van a decir, ¿por qué aborrecí el consejo? ¿Cómo no escuché? Si me lo dijeron tantas veces, me lo advirtieron una y otra vez, y aún así no escuché. ¿Por qué no entendí a tiempo? Entonces debemos instruir, debemos reprender, debemos exhortar a nuestros hijos, porque tenemos la autoridad, hermanos, para hacerlo. Proverbios capítulo 18, y también en ocasiones, ¿cierto? En edad temprana, esto creo que funciona en edad temprana, de 1 a 7 años, debemos disciplinarlos físicamente. Ojo, no estamos hablando aquí de maltrato físico, estamos hablando de disciplina, corrección, para que ellos aprendan como la Escritura lo enseña. Proverbios capítulo 18, verso 6. Dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. O sea, el necio por su lengua llama azotes. Proverbios capítulo 13. Hermanos, es tan importante la disciplina de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos, que puede traer consecuencias, réditos en su vida que son de vida o muerte. O sea, lo que tú le enseñes puede librar a tus hijos de la muerte. Eso dice la Escritura. Que la obediencia del hijo al consejo de sus padres puede llevarlo a la larga vida, pero la desobediencia y el no escuchar el consejo puede llevarlo a la muerte. Proverbios capítulo 13, verso 24. Mire, todo lo contrario a lo que el mundo nos dice hoy día. Dice Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece,
mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. El que lo ama, desde temprano, lo corrige. Entonces Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios nos disciplina con un propósito, de que nosotros seamos más como Él. Y nosotros también debemos disciplinar con ese propósito, de que nuestros hijos sean más como el Señor Jesucristo. Hermanos, la disciplina física no es para desatar la ira sobre nuestros hijos. No es para maltratarlos, es para corregir el pecado con amor, porque los amamos. No sé si ayer o antes de ayer mi esposa le decía a uno de mis hijos, ¿saben por qué los corregimos, niños, a veces? Porque los amamos, porque estamos preocupados de ustedes, porque queremos sacar la rebelión de su corazón, que no crezcan con esa semilla en su corazón. No maltratamos a nuestros hijos, pero sí los corregimos cuando es necesario, sobre todo cuando son pequeños. Creo que incluso en la edad donde más, comentaba eso con un hermano el otro día, la edad donde más usamos la corrección física a nuestros hijos es la edad de 3 y 4 años, donde más rebeldía hay en su corazón. Y ya cuando son grandes, ya casi a veces no es necesario, porque ya su corazón está moldeado, hay obediencia. El propósito no es que le duela mucho, sino que él a través del dolor entienda que el castigo trae consecuencias. Porque ¿saben cuál es la paga del pecado, hermanos? La muerte. ¿Saben lo que va a pasar si los dejamos que se guíen por su propio corazón y no corregimos sus pecados? Va a haber un dolor mayor que va a ser el infierno, que va a ser la condenación. Y es mejor un poquito de dolor cuando son pequeños y ser corregidos que después sufran eternamente la condenación del infierno. O tengan dolores terribles en esta vida por ser necios. Por ser necios. ¿Por qué crees hoy día, hermano mío, que está creciendo una generación que se le denomina la generación de cristal? Que por todo se ofenden, que no tienen carácter, que no son capaces de sobrellevar un problema, que no son capaces de tener un trabajo estable. ¿Sabe por qué? Porque no hay disciplina en el hogar. Porque no hay esa formación cuando son pequeños. Y si bien ellos son responsables de todos sus pecados, la mayor responsabilidad la tiene la generación anterior que no educó a sus hijos, que no les enseñó a ser responsables, que no les enseñó a esforzarse desde que son pequeños. No hay formación, no hay conversación. Hay muchos hombres sin carácter y muchos hombres fantasmas dentro del hogar que no conversan con sus familias, que no hablan con sus hijos. Hermanos, este es un gran trabajo que requiere mucho esfuerzo, requiere salir de mi zona de confort. Que aunque llegue cansado del trabajo, debo hablar con mis hijos, debo instruirles, debo enseñar la Biblia, debo corregir si es necesario, con paciencia, con amor. No es fácil, porque la Biblia no lo presenta fácil. Es por eso que debemos bañar a nuestros hijos de oración todos los días, porque el mayor trabajo lo hace el Señor. Entonces debemos orar por ellos constantemente para que Dios obre en sus corazones y en sus vidas. Proverbios capítulo 19, por favor. Proverbios 19. O sea, dice el proverbio aquí, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Qué significa eso? Que no lo estoy amando correctamente cuando yo no lo castigo, cuando yo no lo corrijo. A veces pienso que lo estoy amando, dejándolo hacer las cosas o dándole todo lo que quiere. No, pero no lo estoy amando correctamente. Yo lo estoy amando verdaderamente cuando yo corrijo su camino. Hermanos, si yo tengo un amigo, si ustedes son mis hermanos amados y yo los amo realmente, cuando ustedes estén por el mal camino o yo esté en el mal camino, usted me va a decir, porque me ama, porque quiere que esté bien o no. Si usted ama a alguien, le va a decir, hermano, ¿sabe que ese camino no es el correcto? Aléjate de ahí. Porque lo ama, si no quiere que le vaya mal. Eso haces con tus hijos y en mayor grado, porque tienes autoridad mayor sobre ellos, para sacarlos de ahí. Versículo 19. Entonces, cuando el hijo no entiende el consejo, no entiende la instrucción, la orden, muestra rebeldía en su corazón, entonces debemos aplicar algo que se llama la vara de la corrección. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En tanto que hay esperanza, tanto que es tiempo, castiga a tu hijo. Pero oye, con cuidado, no dejes que tus pecados se manifiesten en la vida de tus hijos.
corrígelo con amor. Hazlo con amor y por amor. Entonces hay momentos en que los hijos necesitan disciplina verbal, formativa. Hijo, no hagas eso. Pero si estás, hijo, no hagas eso, hijo, no hagas eso, hijo, no hagas. Ya lo que está mostrando es que hay desobediencia y rebeldía en su corazón y que se debe corregir de otra forma. Pero ¿qué hacen los padres? Guardan, acumulan y después explotan. Oye, cabrón, porquería aquí. No, ¿para qué? ¿Para qué hiciste la vara? No tienes para qué manifestar tus pecados. Y da fruto en el tiempo. Debemos usar ese castigo físico mientras son niños moldeables, para que cuando lleguen a la adolescencia ya no tengamos que usar la vara. Proverbios 22. Proverbios 22, 15. Proverbios 22, 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Y qué dice después? Mas la vara de la corrección la alejará de él. Hermanos, si no entendemos esto, no vamos a comprender el propósito de la disciplina. La necedad, el pecado está ligado en el corazón del muchacho. Mi hija más pequeña, la Anita, nace, y todos los hijos nacen con pecado en su corazón. Nadie le enseña al niño a llorar, nadie le enseña a estirar el pie, nadie le enseña a gritar, lo aprenden solos porque el pecado viene en su corazón. Y cuando van creciendo, usted va notando los pecados, la envidia, la ira. ¿O qué niño hay que no quiere prestar los juguetes? Ah, es que el niño, no, es que hay pecado en su corazón, hermano. Es pecado eso. Y que ahora es niño, pero cuando tenga 20 años y tenga ese pecado en su corazón, mira cómo va a crecer eso. No, que le dijo un garabato al papá, qué lindo. Hay gente que se ríe por esas tonteras. No, hermano, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Desde que son pequeños deben ser corregidos, enseñados, guiados, porque si no, esos pecados van a aumentar en su corazón. Si dejas que te pegue ahora, cuando es pequeño, imagínate cuando tenga 20 años y tenga la fuerza de un joven de 20 años. Hay padres que dicen, no, es que yo nunca los toqué y me salieron malos. Bueno, quizás ese fue el problema. Quizás ese fue el problema. El propósito, hermanos, o algunos dicen, no, yo nunca los toqué, pero no me salieron malos. Es que el propósito del cristiano no es que los hijos no te salgan malos. El propósito es que sirvan a Dios. A lo mejor tu hijo es tranquilo, pero no está sirviendo a Dios. Bueno, ora para que sirva a Dios, para que honre a Dios y edúcalo con el propósito de que él honre a Cristo. Ese es el propósito, no es que simplemente tenga una profesión o no sean tan malos, sean niños tranquilos, es que honren a Cristo. ¿De qué sirve que mi hijo sea tranquilo si va a ir a la condenación? Yo no quiero que vaya al infierno. Yo no quiero que sea condenado. Y esa es mi tarea mientras esté bajo mi autoridad. Ahora, si sirve a Dios, a pesar de nuestros errores, bueno, darle gloria a Dios y gracias a Dios por eso. La gracia de Dios puede hacer mucho. Tú dices, quizás yo no lo eduqué y lamento eso, no lo hice correctamente. Bueno, la gracia de Dios es abundante y puede hacer mucho en los corazones, a pesar de nuestros errores. Así que sigue orando y sigue creyendo al Señor. Amén. Pero si sabes ahora que tus hijos son pequeños, bueno, aplícalos desde ya. Aplícalos desde ya. Entonces, en el corazón del muchacho hay necedad. Hermanos, hay padres, me ha tocado conversar con padres muchas veces que tienen a sus hijos allá arriba. No, es que mi hijo aquí, mi hijo es incapaz. Hermano, tu hijo es capaz y mucho más. No es incapaz. No tengas esa concepción de tu hijo porque él es pecador. Y el problema es que cuando estén muy altos, más fuerte va a ser el golpe cuando él comete un error. Y más el dolor va a ser en tu corazón. Mejor aprende que tu hijo es pecador y vas a ver pecados en su vida. Y no te escandalices, corrígelo.
corrígelo a tiempo. No, que mi hijo no es capaz. Hermano, si crees eso, estás ciego. Estás ciego. Y estás equivocado en tu enfoque de la disciplina. Porque tu hijo es capaz de muchas cosas. ¿Cuántas cosas tú no hiciste en oculto? ¿Cuántas cosas tú no hiciste sin que tus padres sepan? Así también tus hijos las hacen. Si no los corriges, si no los enseñas. Entonces, pareciera que muchos padres olvidan que un día fueron jóvenes. Olvida que un día cometieron esos pecados también. Entonces, entre tanto que hay esperanza, disciplínalos, corrígelos. Porque hay un tiempo donde no hay esperanza. Entonces, la paternidad descuidada es una sentencia de muerte, hermano, para los niños. Es por eso que es grande nuestra responsabilidad. Mi mayor responsabilidad en esta vida, en este mundo, es ser un buen esposo y un buen padre. Servir a Dios, obviamente. Pero mi responsabilidad con los hombres es ser un buen esposo y un buen padre. Mi más grande responsabilidad. De hecho, si no lo hago, incluso, mi mayor responsabilidad no es ser pastor de esta iglesia, aunque lo soy y soy responsable de hacerlo bien. Porque si la Biblia dice incluso que si yo no puedo cuidar mi casa, no puedo cuidar la iglesia del Señor. Si mis hijos no están en sujeción a mí, o yo un día veo que ellos crecen y crecen en desobediencia, lo que tengo que decir yo, hermano, yo no puedo pastorear esta iglesia, porque tengo que cuidarme de mi familia. Y quedé descalificado para administrar esta congregación. Porque debo cuidar mi casa. Mark Dever, yo les dije la frase de Mark Dever que quedó en mi corazón desde muchos años cuando comencé el ministerio, que él dice, pastor, le dice a los pastores, tu iglesia puede tener otro pastor, pero tu esposa no puede tener otro esposo y tus hijos no pueden tener otro padre. Ese es tu primer ministerio. Esa es tu primera responsabilidad, hermano mío. Yo siempre he dicho, la responsabilidad máxima de ustedes aquí no es servir en la iglesia, estar en todas, aunque si tienen tiempo y pueden hacerlo y tienen ese compromiso, gloria al Señor. Yo procuro hacerlo. Pero su primera responsabilidad es su hogar. Porque cuando su hogar esté bien, la iglesia va a estar bien. La iglesia va a estar mucho mejor. Entre tanto que hay esperanza, usa la vara, mas no te apresures a destruirlo. Corrigiendo al entendido, dice Proverbio 19, aprenderá ciencia. Aprenderá sabiduría corrigiéndolo. El hombre sabio quiere que lo corrijan. El hombre necio no escucha reprensiones. Si tú eres un hombre sabio, una mujer que está en el camino de la sabiduría, tú vas a querer que un hermano te diga, hermano, cuidado con eso. Mira, no hagas esto, esta actitud que tuviste no es buena. Y eso te va a hacer más sabio. Corrige al sabio y será más sabio, dice la Biblia. En cambio, el necio no escucha. Hermanos, les invito a confiar en los métodos de Dios. Los métodos de Dios son los perfectos. Y en los años verán los resultados. A veces pareciera no funcionar inmediatamente, pero a largo plazo se ven los frutos. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios para el hogar. Es el diseño de Dios para la familia. Debes tener fe y sembrar en tus hijos. Que Dios pueda hacer la obra en sus corazones. Proverbios 20. Miren lo que hace este castigo a nuestros hijos. Y este es el propósito de por qué lo hacemos. Proverbios 20:30. Dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. ¿Qué hace el castigo bíblico correcto? Correctamente ejercido, con amor, purifica el corazón. Y eso es lo que necesitan nuestros hijos, hermanos. ¿Sabe? A veces yo lamento que en mi propia vida, cuando me hacen cosas malas a alguien, de mi corazón nace naturalmente ira, ¿cierto? Me molestó eso que me hicieron. Me avergonzó. Lamento eso porque no lo corrigieron en mi vida cuando niño. Y mis padres no eran cristianos en ese momento. No tenían esa sabiduría para corregirme. Pero cuando yo veo eso, pienso en mis hijos.
Y yo no quiero que mis hijos crezcan con esas trabas en su corazón, con esa amargura en su corazón o con ira en su corazón. Porque esas son las cosas que salen de nosotros, naturalmente. Pero el castigo que hace, purifica el corazón, saca todas esas cosas. Entonces cuando alguien lo ofenda, bueno, él va a seguir adelante porque sabe que tiene que amar a su prójimo, que no sienta ira. ¿Para qué se va a irar? ¿De qué sirve eso? Porque su corazón está limpio de esos pecados. Del corazón nacen los malos pensamientos, pero el castigo purifica el corazón. No hay nada. Entonces el diablo va a buscar algo aquí. No hay nada en su corazón que lo lleve a pecar contra su Dios. Trabaja con el alma de tu hijo. La corrección, la formación de tu hijo, verbal o física, tiene un impacto en el alma. Como dijo el pastor que le cité la otra vez, esta frase que él dice, hablando de la crianza de los hijos pequeños, trabaja ahora duro y descansarás después. Descansa ahora y sufrirás después. El trabajo de un padre, es lindo ser padre, todos sueñan con ser padres, hermano, pero es una responsabilidad grande, un trabajo duro. Si pensaste con el sueño ideal de ser padre y que todo el día el niño va a sonreír, eso no es así. Es un trabajo duro. Pero ¿sabes qué te ayuda? ¿Sabes lo que me ha ayudado, por lo menos a mí, la maternidad? En sacar el egoísmo de mi corazón, el orgullo. Porque ya tú no vives para ti, tú sabes que tienes almas que cuidar, que pastorear, que tienes que levantarte a las tantas, ¿cierto? Sobre todo las hermanas. Y con ganas de dormir, pero por amor a ellos. Entonces ayuda. Entonces instruye al niño, hermano, en su camino. El uso de la vara muchas veces desenreda los pecados de su corazón. Funciona, no tengo duda de eso. Aunque cada vez se pone más difícil. ¿Cierto? Ese tema, aunque algunos lo ven como abuso, no es abuso. No es abuso de nuestros hijos, es corrección amorosa de nuestros hijos. Y lo hacemos por amor. Proverbios 23, por último. No, por último no, dos más. Proverbios 23, 13 y 14. Miren la importancia de esto. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué pasará? No morirá. ¿De qué lo librarás? De la muerte. No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. O sea, la corrección lo que hace es tan importante que libra a nuestros hijos de la muerte. Proverbios 29. Verso 15. Y esto lo he visto tantas veces, hermano. Proverbios 29, 15 dice, la vara y la corrección, ¿qué dan? Resienten al muchacho cuando crecen contra... No. El maltrato sí. Pero la corrección bíblica no. La vara y la corrección, ¿qué dan? Sabiduría. Eso dan en nuestros hijos. Sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido lo que hace es avergonzar a su madre. ¿Cuántas veces no lo ha visto en el supermercado? Cuando el niño quiere algo. No, es que el niño quiere algo. Y hay de ti si no se lo das. Porque el niño quiere algo. Oh, hermano, el muchacho consentido avergüenza a su madre. Y hace el escándalo y se tira al suelo. Y... pobres madres. Dios les dé sabiduría. Versículo 17 del Proverbios 29. Mismo capítulo, verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Yo quiero gozarme con mis hijos. Me gozo con ellos. Y gózate con ellos, pero corrígelos para que tengas más gozo en tu corazón
y den alegría a tu alma. ¿Cuál debe ser la actitud? Bueno, el hijo sabio recibe el consejo. El burlador no escucha las reprensiones. El burlador menosprecia el consejo, Proverbios 15. El burlador menosprecia el consejo y el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su propia alma, mas el que escucha la reprensión tiene entendimiento. Proverbios 19:25. Corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Es vital recibir la sabiduría de Dios, el consejo de Dios en este tema, hermanos, para que seamos padres que glorifiquen a Dios y que eduquen a sus hijos en los caminos del Señor. Dios nos dé sabiduría, todo esto debe ir con prudencia, con amor y acompañado por sobre todas las cosas de oración y conversación con nuestros hijos. Oremos. Amado Dios, damos gracias por tu palabra, porque es preciosa, Señor, porque ahí está la sabiduría, es el consejo que debemos seguir. Señor, y ayúdanos, Padre, a aplicar estos principios correcta y bíblicamente. Perdónanos las veces que no los hemos hecho, Señor, y guárdanos de nuestros propios pecados y guarda a nuestros hijos, Señor, de nuestros pecados. Que ellos no se vean afectados por ellos, sino que puedan ser dirigidos con sabiduría y amor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.